¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio con un nuevo tema de apologética. Hoy estamos con el capítulo número 13, el tema la sola fe. ¿Será que es correcto hablar de solamente la fe? Pues quédese con nosotros, vamos a descubrirlo y por supuesto vamos a defender nuestra fe católica. Continúa viendo Buena Nueva. Hace poco tiempo estaba viendo un debate en YouTube entre un católico y una persona protestante, cuando me doy cuenta que el protestante mandó literalmente al infierno al católico por el hecho de decirle cosas completamente que no le gustaron, y eso que las respuestas fueron muy buenas y contundentes porque estaban basadas en la santa palabra de Dios, desde la Biblia. Sin embargo, no le gustó mucho y básicamente lo condenó. Esto de condenar y de decir quién se salva muchas veces lo hacen los hermanos no católicos. ¿Por qué razón? Porque ellos básicamente terminan por juzgar quién tiene fe y quién no tiene fe. La otra vez escuché también por parte de una persona que el que tenía fe no iba a sufrir, ¿verdad? Hay cosas que son un poco inconsistentes. O bien, si usted no tiene fe en Cristo Jesús, usted está condenado. Aquí, ante esta situación, que parece ser un tema fácil de entender, en realidad es que nos está faltando un poquito más de comprensión y un poquito más de profundización en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de que solamente la fe en Cristo Jesús, los que conocieron sobre la predicación también de Cristo Jesús se salvan, entonces uno se puede hacer una pregunta. Si solamente por la fe en Cristo, y lo tomamos así literalmente, se puede salvar a alguien, yo le pregunto a mis hermanos no católicos, ¿qué pasó entonces con aquellas grandes civilizaciones mayas, verdad? Con aquellas grandes civilizaciones también aztecas y de otros pueblos. ¿Se perdieron? ¿Se condenaron? ¿Verdad? ¿Fueron echados al infierno? ¿O qué pasaría en la actualidad en grandes multitudes, ¿verdad? Millones, por ejemplo, de chinitos, de musulmanes. ¿Ellos qué? ¿Se pierden? ¿También se condenan? ¿Ustedes creen que así es como se maneja la salvación de Cristo? Que el que no supo de Cristo se condenó. Bueno, déjeme decirle que hay gente que considera que sí, que se condenan. Sin embargo, eso no es precisamente lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ir primero a este texto que es de Timoteo. Aquí lo tenemos, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual básicamente nos está diciendo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Acá en esta versión, que es de la Reina Valera, podemos observar que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad salvífica, pensemos en esto, ¿no? La voluntad salvífica universal de Dios no es que solamente algunos cuantos alcancen esta salvación, puesto que Dios ama más bien a todos los hombres. Entonces, el mismo Dios busca las formas de llevar su amor y salvación por diferentes maneras. Aquí puede encontrar, no lo tengo ahorita aquí a mano, pero pueden buscar en Mateo capítulo 18, versículo 14 y también Mateo capítulo 20, versículo 28, para que veamos estas diferentes formas precisamente de salvación. ¿Por qué? Porque, como dice acá Timoteo, Dios quiere que todos sean salvos, que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. En esos casos, por ejemplo, que San Pablo también nos dice cosas bastante interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la siguiente cita, acá en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, nos dice claramente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. A mi Evangelio, dice ahí, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros nos damos cuenta que la salvación está disponible a todos los hombres de todos los tiempos, aunque no hayan escuchado plenamente
el Evangelio, siempre y cuando hayan tratado de vivir, eso sí, de acuerdo a su conciencia. Nosotros como católicos comprendemos esto, ¿no? No solamente es el hecho de que si sos cristiano, simplemente ya por ser cristiano o por decir alguna frase, ya eres salvo. No, es que Dios quiere que todos se salven. Y está también la objeción de conciencia, que es muy importante. Otro aspecto importante acerca de la salvación es que de acuerdo a la palabra de Dios, si tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio, entonces es necesario la fe y la obediencia. Mira qué importante esto que estoy diciendo ahorita. Es importante, por supuesto, que la fe, pero a la par de la fe también la obediencia. Y esta obediencia básicamente se va a resumir o se va a desarrollar precisamente en obras. En ninguna parte, por ejemplo, de la escritura dice que basta la fe o sola la fe, o como decían, o como lo tengo aquí abajito del cintillo, ¿verdad? Es la sola fe nada más. Eso no existe en ninguna partes, en ningún lugar, ¿verdad? No dice que basta solo la fe o basta solo con creer para tener ya la salvación. Básicamente, los pasajes bíblicos donde dice que la salvación es por gracia o por la fe, tenemos la salvación, no dice precisamente que solo eso y que solamente eso basta para salvarnos. En ninguna parte lo dice. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta lo que dice acá? Es que no solamente es decir Señor, no es solamente creer y nada más, porque si dices Señor, Señor es porque estás entendiendo y crees, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquí hay un dato súper importante, lo dije hace un rato, ¿no? Es necesario la fe, pero también a la par de la fe, las obras. Así que se puede tener fe, hacer milagros, profetizar, decir Señor a Cristo y sin embargo al final no tendrá la salvación. Es tremendo, ¿no? Es muy tremendo. Por eso es necesario creer y obedecer, como lo dije, tener fe y mostrarla con obras. Y así está escrito, por supuesto, que en la Biblia. No basta, imagínense esto, no basta levantar la mano y creer un día, como muchas sectas lo predican y afirmar, ¿verdad? Que simplemente ya son salvos. O sea, yo soy salvo, levanto la mano y listo, ¿verdad? No, en realidad sí hay que obedecer, porque el mismo apóstol Santiago va a decirnos en el capítulo 2, versículo 19 al 22, lo siguiente. Tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mira, hasta hace la pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es tremendo, ¿no? Abraham es justificado por esas obras, no solamente por la fe. Escuchas Buena Nueva. Y agrega el apóstol, ya lo ven, son las obras las que hacen justo al hombre y no solamente la fe. Fuerte frase, muy fuerte frase. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 24. También el apóstol San Pablo nos habla de la necesidad que junto a la fe vaya la obediencia para poder ser justificados, ¿verdad? Aquí lo encontramos ahora en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, muchachos y muchachas. Esto es un tema muy interesante y estamos viendo, nos estamos quitando una venda de los ojos para darnos cuenta que en ninguna parte habla solamente de la fe. Y cuando se habla solamente de la fe, lamentablemente se habla de una manera hasta negativa. Y ahorita lo vamos a ver en un rato. Por acá tengo un texto, perdón, que es bastante grandecito. Entonces no lo puse aquí en diapositiva porque no me alcanzaba ponerlo, porque era muy, muy grande. Entonces, si me permiten un segundito, vamos a abrir la Biblia
Me permiten un segundo nada más. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46 nos dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto o cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco, a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo texto, tremendo texto que nos habla precisamente de estas obras que venimos hace rato pues acá desarrollando, ¿verdad? Y reflexionando. Básicamente es que la salvación no es un gafete, ¿verdad? No es una membresía que se cuelga y se entra al cielo así como automáticamente, ¿verdad? Como lo dije hace un rato. Y de hecho, como lo estaba mencionando, este texto, mire, esto no se le puede olvidar porque de verdad se las trae este texto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto es básicamente el que votaría cualquier idea de que solo hay que tener fe y ya. No, eso no existe. Una fe sin obras es verdaderamente una fe muerta, y no va por ahí. Bien, entonces continuando acá ya con la última parte de este tema sobre la sola fe, nos damos cuenta de que definitivamente no sirve la sola fe. Eso no existe. Realmente la Biblia nos enseña otra cosa completamente diferente. Y las obras básicamente son el resultado de la obediencia que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Voy a dejarle 3 textos para que usted también lo busque y se dé cuenta de que nosotros, al ser obedientes, pues precisamente va a ir acompañado de esta fe. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos habla que la fe es la respuesta del hombre al llamado del Señor, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido pensar que la fe es simplemente algo ciego, de donde yo levanto la mano y digo soy salvo. No, es que va acompañado de obras. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 21? Nos habla de vivir en unidad. Dice el Señor en la oración que hace al Padre, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Vamos a buscarlo. También vamos a buscar Juan capítulo 6, versículos 51 al 67, cuando se habla de la Eucaristía. Veamos lo que es lo que dice. Y por supuesto, este me gusta mucho, ya lo hemos visto en otros textos, pero en otros videos acá en Buena Nueva, en este curso de apologética, que dice: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza, a mí me rechaza. Básicamente está hablando del que estar unidos a Jesús, permanece unidos a su iglesia. El otro día me topé con un muchacho que decía: yo creo en Dios y nada más. Realmente es un Dios que se ha ido creando, ¿verdad? Un Dios a mi forma, a mi manera y listo, sin relación con nadie y nada más, ¿verdad? Y bueno, básicamente para terminar, Mateo capítulo 24, versículos 13 nos dice que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin, y ese que se mantenga se salvará. Hermanos y hermanas, que este temita les haya ayudado a discernir el tema de la sola fe y nos demos cuenta de que la fe sin obras está muerta, y que más bien se nos llama a que nosotros también participemos
de la fe con nuestras obras. Comparta este video, comente, suscríbase a nuestro canal. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.